Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Narciso Alfaro. Bienvenidos a mi producto integrador de aprendizaje y vamos a hablar acerca de una bacteria que es muy interesante, pero que al mismo tiempo significa una problemática en México y en otros países en vías de desarrollo. Podría decirles directamente cuál es esta bacteria, pero vamos a analizarlo a través de un caso clínico. Paciente femenina de 5 años de edad, esquema de vacunación incompleto, es llevada a urgencias por su hermana debido a fiebre, vómitos y aparición de manchas en su piel. Su hermana refiere que tiene dolor abdominal, evacuaciones con consistencia líquida, sin sangre, desde hace 3 días. Al parecer, hace una semana estuvo de visita en una granja con su familia, dando de comerle a gallinas y comiendo huevo directamente del corral, así como venía. Tal vez el hecho de que mencionemos huevo ya más o menos nos guía por un lugar, pero continuemos con la exploración física. Temperatura de 40 grados, una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto y una evidente deshidratación e irritabilidad a la luz. En los laboratorios se le pide un cultivo y hay presencia de colonias en agar hectoen, un agar selectivo y diferencial para Salmonella y Shigella. Y en el gram observamos aglomeraciones de bacilos gram negativos. Tal vez con el hecho de que mencionemos que el agar es el hectoen, el que haya ingerido huevos directamente del corral y el gram negativo de esos bacilos, ya nos esté guiando a un diagnóstico de salmonelosis, ¿sí? Salmonella, por salmonella typhi o salmonella paratyphi, ¿sí? Que son los serotipos de la salmonella. Pero continuemos con la descripción en su totalidad de esta bacteria. La salmonella pertenece a la familia de las enterobacterias y, como hemos mencionado, tiene distintos serotipos identificados. Dos de ellos son los que provocan enfermedades severas o moderadas en el humano, que es la salmonella typhi y la salmonella paratyphi. Su morfología es que es una bacteria gram negativa con forma de bacilo, ¿sí? Es decir, una bacteria gram negativa, como sabemos, es una bacteria que tiene su membrana citoplasmática, su espacio periplasmático, su membrana de peptidoglucano, su capa de peptidoglucano y su capa externa, ¿sí? Con forma de bacilo, de bastoncito, y es móvil gracias a los flagelos que ésta posee. Como podemos ver ahí en el gram, en la prueba de gram, vemos como la coloración es rosita, no tan fuerte, lo que la hace una gram negativa. Es una bacteria no esporulada, anaeróbica facultativa, es decir, no necesita la presencia de oxígeno obligatoriamente para sobrevivir y es fermentadora de glucosa. En las enfermedades clínicas tenemos que destacar un signo importante en caso clínico que mencionamos anteriormente y es la discordancia entre la frecuencia cardíaca y la temperatura. Por fisiología sabemos que la frecuencia cardíaca debe aumentar en función de la fiebre, es decir, si hay mucha fiebre habrá taquicardia, ¿sí? Pero en el caso específico de la salmonela hay esta discordancia conocida como bradicardia relativa, en la cual a pesar de que la temperatura vaya en aumento, la frecuencia cardíaca se va a encontrar en sus valores normales. Los diferentes serotipos están relacionados con una variedad de enfermedades, ¿sí? Como puede ser la que presentó el caso clínico, que es una fiebre entérica, fiebre tifoidea o paratifoidea provocada por la por la salmonella typhi o paratyphi respectivamente, una enterocolitis por salmonella o las septicemias. Hay un grupo seleccionado de pacientes que ya han pasado por un cuadro clínico de salmonella, pero que siguen dando positivo en los cultivos o en las pruebas para salmonella, y esto es debido a que ya tienen lo que se conoce como una huella inmunológica, que es el hecho de que se han formado colonias en la vesícula biliar del paciente, ¿sí? Ya sano, ya sin signos ni síntomas, pero que va a seguir dando positivo para la presencia de salmonella en los cultivos. Una parte interesantísima de esta bacteria son sus factores de virulencia, ya que lo hacen por medio de 3 factores o 3 formas de esparcir su virulencia en el organismo, que es la invasión de la célula, la evasión del sistema, o sea que burla el sistema inmunológico del organismo, y la liberación de esas toxinas que van a provocar finalmente los signos y síntomas en el paciente.
La invasión de la célula es por medio del islote de patogenicidad tipo 1 que se encarga de regular el anclaje y la entrada de la bacteria a la célula. La evasión del sistema inmunológico, que funciona como una especie de camuflaje o simplemente burlarlo para que no lo ataque a la bacteria, el sistema inmunológico. Y finalmente, la más importante, que es la liberación de sus toxinas para provocar los signos y síntomas. Tenemos la enterotoxina, que se encarga de inflamar y hacer que el intestino suelte líquido, provocando esa diarrea característica de la salmonelosis. La endotoxina, que esta, al igual que otras bacterias gram negativas, no se libera hasta que la bacteria sufre lisis. Hasta que la bacteria no sea destruida o fagocitada, la endotoxina va a liberar toda su virulencia y todos sus efectos dañinos. Y la citotoxina, que como sabemos se encarga de destruir las células de los enterocitos. Como vemos en la presentación, estas son las responsables de la diarrea, la inflamación y la fiebre en el paciente. Como diagnóstico de laboratorio tenemos la prueba de oro, que es el agar-Hectoen, que es selectivo y diferencial a partir de las heces del paciente. Si en el cultivo que se hizo a partir de las heces sale positivo para salmonela, es 100% seguro que el paciente, bueno, en medicina nada es 100% seguro, pero es muy seguro que el paciente esté pasando por un cuadro de salmonelosis. Tenemos el agar XLD, que se utiliza en la industria alimentaria para analizar los alimentos y descartar que tengan la presencia de salmonela en su integridad. También se pueden realizar algunas técnicas de identificación bioquímica como la API-20E, que es en general para cualquier enterobacteria y otros bacilos u otros microorganismos gram negativos, no solamente para la salmonela. Por eso nuestra prueba de oro para la detección de la salmonelosis o de la bacteria de la salmonela en el organismo es y va a ser el agar-Hectoen o el cultivo en sangre o algún agar, algún cultivo que nos ayude a identificar la salmonela. Las reacciones febriles ya no son recomendables, ya no se utilizan para hacer un diagnóstico de salmonelosis, tampoco de brucelosis, porque llegan a dar falsos positivos e igualmente llegan a dar falsos negativos en estas pruebas. Por eso poco a poco van en desuso las reacciones febriles como una prueba diagnóstica para salmonelosis. Finalmente tenemos la epidemiología, prevención y tratamiento de la salmonela. Y en la epidemiología encontramos que hay dos serotipos que ya hemos platicado, que son específicos en el humano, que son adaptados, en el humano, que son la salmonella typhi y la salmonella paratyphi. En el año 2017, hace aproximadamente 6 años, se reportaron 45.287 casos de fiebre tifoidea en México. Y solamente hace un año, el año pasado, por estas fechas en marzo, febrero, aparecieron 3.224 casos por salmonella typhi en algunos chocolates, por ejemplo la marca Kinder. Me recuerdo que la del huevito, es muy irónico porque pues es un huevito y el huevo pues también puede tener salmonella y pues es el chocolate. O sea, el chocolate era el que tenía la salmonella typhi y fue lo que provocó esa alerta sanitaria de más de 3.000 casos. Como prevención, pues ya lo hemos platicado, lo platicamos, que es cocinar todo a altas temperaturas, no en ciertas temperaturas, sino cocer nuestros alimentos bien cocidos, que nada se nos escape, no dejar el huevo sin cocer, si estamos preparando huevo, no dejar el pollo sin cocer o sin rostizar, o sea, que todo sea a una temperatura, que llegue a una temperatura de 65 grados para que la bacteria muera, ¿sí? Porque a temperaturas bajas la bacteria puede sobrevivir, puede subsistir en el freezer o en el refrigerador convencional, puede sobrevivir, pero una vez que la bacteria tiene contacto con temperaturas tan altas como en 65 grados, esta muere, ¿sí? Por eso también es importante saber si un paciente tiene una deficiencia de ácido clorhídrico, porque también se ha detectado que la salmonela puede subsistir o llegar al duodeno o al yeyun o ilion a colonizar debido a una deficiencia de ácido clorhídrico, ¿sí? del paciente. Si el paciente tiene poco ácido clorhídrico,
El ácido clorhídrico tiene esa función, como vemos en fisiología, no solamente con la salmonela, sino con diferentes virus y bacterias y hasta parásitos, romperlos, destruirlos antes de que lleguen al intestino. Entonces, si el paciente tiene una deficiencia de ácido clorhídrico, no va a poder eliminar a la salmonela, va a colonizar el duodeno y va a provocar los signos de síntomas. Evita la contaminación cruzada, no hay que mezclar ese huevo ese huevo contaminado con con el pollo crudo con el pollo bueno, pues no mezclarlo, ¿verdad? Porque pues puede haber una contaminación, aunque el pollo ya esté cocido, pero lo juntemos con uno crudo, pues va a haber contaminación. Hay que lavarnos las manos frecuentemente para evitar un contagio por medio de alimentos, ya que el medio de contagio para salmonela es fecal oral. ¿Sí? Como se va por las heces, es muy común el contagio de salmonela de una manera fecal oral, también es una manera de alimentos, también se puede, como hemos platicado, por el pollo, el huevo, pero también de manera fecal oral. Y pues ya el último punto ya lo mencionamos, hay que cocinar muy bien los huevos, calentarnos, hacerlos bien buenos para evitar el contagio de salmonelosis. Finalmente tenemos el tratamiento. Realmente en casos leves o moderados no se recomienda el uso de un antibiótico, ya que el mismo organismo se va a encargar de eliminar a la bacteria de la salmonelosis, pero lo que sí se recomienda es mantener al paciente bien hidratado, que esté tomando mucha agua y muchos electrolitos para reponer todo lo que está perdiendo a través de la diarrea acuosa que está sufriendo. Como mencionamos en el caso clínico, la paciente tenía su esquema de vacunación incompleto, por eso es importante que los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60, que son las poblaciones más vulnerables, tengan su esquema de vacunación completo, incluido la vacunación contra la salmonela. Se comercializa la vacuna atenuada oral y la VI para evitar una salmonelosis. Como pudimos ver, la salmonela es una bacteria compleja, es una bacteria de la que realmente se tiene mucho de qué hablar y por eso refleja solamente la importancia que tiene o la que le tenemos que tomar en caso de que haya un contagio por salmonela y que provoque una salmonelosis. Muchas gracias.